¿Presento o ustedes me indican? Y yo voy a estar moderando esa parte. Muchas gracias. Buenas tardes, les damos la bienvenida al 9º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López Amperio y seré quien modere esta mesa titulada Innovación Tecnológica y Herramientas Digitales, perteneciente al programa de especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Rocío Camacho Rojas, es psicóloga social, doctora y maestra en pedagogía, investigadora SNI nivel 1, coordinó y escribió en el primer libro en México sobre educación en cárceles, titulado Fraguando Pedagogías, experiencias y saberes desde la docencia y la academia en contextos de reclusión. Su línea de investigación, formación docente y educación en contextos de encierro penitenciario. Bienvenida, doctora. Gracias, un gusto, muy amable. Maestra Ivette del Rosario Cruz Solís, con maestría en educación basada en competencias. Sus líneas de investigación se centran en las habilidades blandas y las tecnologías. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Ingrid Berenice Negrete Chaires, que presentará su trabajo titulado Efectos del uso de la plataforma TikTok como práctica docente en el aprendizaje significativo de estudiantes de bachillerato en situaciones emergentes de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca. Adelante, Ingrid. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Me podrían indicar si ahí ya la pueden visualizar? Sí. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Agradezco a las doctoras que están aquí apoyándonos en este coloquio, de igual manera a mis compañeros, agradecerles el tiempo para estar aquí. Cambié un poquito el título de mi proyecto, ya lo he ido trabajando un poquito con mi director de trabajo terminal, entonces se modificó a la plataforma TikTok como práctica docente, efectos en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales del Bachillerato Semestral de la Universidad del Valle de México, y mi nombre es Ingrid Berenice Negrete Chaires. Va un poquito orientado hacia este tema del área de Ciencias Sociales, ya que mi formación soy licenciada en Derecho, entonces por eso va un poquito orientada a esta cuestión de las ciencias sociales. Como parte del planteamiento del problema, bueno, en estas instituciones privadas de nivel medio superior, ubicada en situaciones emergentes como el uso de la plataforma TikTok en el municipio en específico de Temisco, en el estado de Morelos, pues logramos identificar algunas limitaciones para el desarrollo de los estudiantes. Estamos un tanto acostumbrados a estos esquemas tradicionales de una formación continua, no siempre son viables por su costo, su rigidez horaria, la falta de alguna pertinencia contextual y de una desconexión de las necesidades cotidianas en el aula. En las últimas décadas se ha desarrollado un tanto este tema de las tecnologías digitales, ha transformado esto de manera significativa, en específico los procesos educativos, pues dando lugar a estos nuevos entornos de aprendizaje mediados por estas plataformas digitales. Dentro de este contexto, bueno, las redes sociales han adquirido un papel relevante y pues se han convertido en algunos espacios de interacción, comunicación y construcción colectiva del conocimiento. Diversos estudios que busqué un poquito han señalado que el uso pedagógico de las redes sociales puede potenciar esta parte del aprendizaje significativo y pues de este modo promover la comunicación horizontal, el pensamiento crítico y tal vez la autonomía de los estudiantes. Asimismo, pues las redes sociales
facilitan un poquito la creación de las comunidades de aprendizaje, tal vez que trascienden del aula tradicional, teniendo este contacto con otras personas en otra modalidad, ya con este tema de las tecnologías las tecnologías, aplicadas a la educación, permitiendo la continuidad de un proceso educativo en estos entornos digitales y fomentando una mayor vinculación entre los actores educativos, que en este caso son los docentes y los estudiantes. Por ello es que me he basado un tanto en este tema de las redes sociales, pues en específico de la plataforma TikTok, que ha tenido gran auge para los estudiantes. La penetración de TikTok ha tenido un alcance en México de 81 millones 92 mil personas que lo utilizan, y como usuarios activos al último mes del 2025 se considera 1.800.400.000 personas. Entonces se puede visualizar que tiene una audiencia masiva. Voy a platicar un poquito acerca de este marco contextual local, un poquito de cómo el tema del acceso a Internet y a dispositivos en México. Bueno, ya contamos con una amplia implementación de Internet, del uso de los teléfonos inteligentes, mismos que han ido como en aumento. Tenemos diferentes calidades de estos teléfonos inteligentes, pero que tienen ciertas particularidades o funciones que pueden ser utilizadas de la misma forma. De este modo, bueno, va aumentando un tanto la población, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que aproximadamente el 50%, un poquito más de la mitad de la población tienen teléfono celular y acceso a Internet. Sin embargo, si platicamos un poquito en el estado de Morelos, bueno, el estado de Morelos presenta algunos niveles de pobreza multidimensional importante en algunos municipios. Para ello, el gobierno de México señala que el 9.58% de la población se encuentra en extrema pobreza, mientras que el 43% en una pobreza moderada, el 24.1% se encuentra un poquito vulnerable en cuanto al tema de los ingresos. Por lo que hace al tema de la educación, en específico en el estado de Morelos, únicamente de la población total que se tiene, el 20.5% estudian un bachillerato general. Realmente son pocas las personas. Ha ido aumentando un tanto. En la universidad manejan un modelo bicultural, que es como para que aprendan el inglés y así puedan irse a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, en este modelo semestral, bueno, vemos un poquito más el tema de las materias. En este municipio hay diferentes zonas donde viven diferentes clases, en específico como la clase media. Existen problemáticas relacionadas con la seguridad, la violencia, el tema de un acceso desigual a algunos servicios básicos. Sin embargo, en cuanto a la conectividad que pueden tener las personas hacia el uso de Internet, el 36.6% disponen de computadoras, mientras que el 89.4% pues tienen dispositivos en específico celulares, y el 55.1% de las viviendas en Morelos cuentan con acceso a Internet. Para dar tema a este marco contextual, en el municipio de Temisco, que es donde se encuentra la institución, señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, asimismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que no todas las familias en el estado de Temisco cuentan con una escolaridad, en específico los jefes de familia. El 58.8% tienen educación básica, el 18.6% educación media, mientras que el 14.1% tienen la educación superior en el municipio de Temisco. Entonces, pues prácticamente vemos que no son muchas las personas que llegan hasta la educación media superior. Por lo que hace a la justificación, bueno, esta investigación surge ante la necesidad de innovar en las estrategias de desarrollo profesional docente, especialmente en estos espacios donde las condiciones institucionales y sociales pueden limitar el acceso a programas formales de formación continua. En el caso particular de la Universidad del Valle de México, que es el nivel media superior en el municipio de Temisco, en Morelos, se ha detectado que a pesar de contar con cierta infraestructura, porque tienen acceso a computadoras, pueden incluso los estudiantes llevar sus dispositivos, toda la institución tiene con el acceso a Internet,
bueno, a pesar de contar con todo esto, los estudiantes pues pueden enfrentar otros desafíos que también son importantes. Por ejemplo, el desinterés, el uso excesivo de los dispositivos. En todo momento los estudiantes están viendo TikTok, incluso en el horario de clases. Ya no es como esta parte del hobby de voy a ocupar esta plataforma o esta red social como para distracción, sino ya lo ocupo como en mi día a día. Asimismo, que pues a raíz de esto, de estas distracciones que se generan, pues los estudiantes no prestan atención en clase y pues a ello es que surge esta cuestión de ocupar TikTok, ya que pues se pretende aprovechar esta herramienta utilizándola tanto en específico en los jóvenes para poder construir estas comunidades virtuales de prácticas que favorezcan el aprendizaje mutuo, la reflexión pedagógica y la mejora educativa. Como objetivos del diagnóstico de investigación, bueno, como objetivo general es el relativo a identificar los efectos en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de ciencias sociales del bachillerato semestral de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, generados por la utilización de la plataforma TikTok como práctica docente. Como parte de este objetivo general se desprenden los objetivos específicos, identificar las características pedagógicas esenciales de los microvideos contenidos en la plataforma TikTok, susceptibles de emplearse en la práctica docente de las ciencias sociales para los estudiantes de bachillerato semestral en la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca. Número 2, incorporar los microvideos contenidos en la plataforma TikTok en la práctica docente de las ciencias sociales para los estudiantes de bachillerato semestral de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, y evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes del área de ciencias sociales del bachillerato semestral de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, tras la incorporación de microvideos contenidos en la plataforma TikTok por parte del docente. Como parte del diseño metodológico, un poquito del objetivo metodológico, se centra en identificar los efectos en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de ciencias sociales del bachillerato semestral de la UVM Campus Cuernavaca, generados por la utilización de la plataforma TikTok como práctica docente. Un tanto como parte de este diseño metodológico, la metodología que se pretende utilizar es un focus group, que este es derivado del método cuantitativo, se va a centrar un poquito más en el cuantitativo, sin embargo vamos a ocupar parte del cualitativo para darle esta fortaleza al enfoque, siendo aquel método utilizado en el que el focus group, un pequeño grupo de participantes, va a entablar un debate guiado sobre un tema concreto, esto es en específico de un video de TikTok, de algún tema relacionado con las ciencias sociales, y que de este modo ellos puedan visualicen el video y posteriormente se haga, por eso se ocupa un poquito el método cuantitativo, porque va a ser a través de una especie como de examen para ver qué tanto aprendieron utilizando la plataforma TikTok. Ingrid, ¿puedes ir concluyendo, por favor? Sí, claro que sí. Como técnicas ya de recolección de datos, bueno, la observación directa de los participantes, un análisis documental y digital y un diario de campo. Los instrumentos de recolección se van a centrar en un registro de observación estructurada, en el diario de campo y en las fichas de los análisis de microvideos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Concluimos su participación y comenzamos con la ronda de retroalimentación. Doctora Rocío, por favor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todas, todos. Ingrid, gracias. Me tocó tu trabajo y la verdad es que agradezco siempre estos ejercicios en la formación. A ver, quiero situarme un poco. Estás haciendo la especialidad, ¿verdad? Sí. Ok, ¿primero o segundo semestre? Primer semestre, doctora. Gracias, es que no me quedó claro al inicio. Bueno, sí, a ver, varias cositas, fíjate, encuentro varias cosas que quiero poner. Bueno, uno, qué bueno que pones en la mesa y en la discusión una herramienta recurrente entre los jóvenes, que es el TikTok, como un tema pedagógico y que de utilidad que se le puede, digo, si ya está ahí, pues cómo lo usamos, ¿no?
en ese sentido. Me gusta mucho cómo vas situando la problemática, ¿no? De lo macro a lo micro y vas tomando elementos. Me encanta también que te hayas apoyado en tu discurso con referencias, ¿no? Que eso me parece muy importante. Y creo que rescato esto mucho de inicio. ¿Qué me inquieta? Me inquieta de pronto dos cosas, que de pronto veo en el texto información un tanto distinta a la que has presentado, ¿no? Entonces, claro, cuando yo lo estoy leyendo y de pronto estoy viendo ya, escuchándote, eso me llamó mucho la atención. Toda la parte introductoria me parece fenomenal, me parece que lo tienes muy bien enfocado, pero la cuestión es cuando ya lo empezamos a aterrizar en la parte metodológica, ¿no? Y de entrada, leyendo tu trabajo, tú hablas sobre, te lo voy a leer en tu introducción, dices, el presente proyecto aborda una problemática educativa contemporánea vinculada con el uso de las tecnologías digitales en situaciones emergentes. En particular, se analiza el impacto del uso de la aplicación de TikTok como herramienta pedagógica en estudiantes de bachillerato UM Cuernavaca, ¿no? Y de pronto yo, cuando te estaba leyendo, yo dije, bueno, ahí está de entrada, ¿no? Porque generalmente cuando uno empieza a escribir, pues de entrada, para situar a la persona y que enfoque tu texto, pues le lanzas el objetivo, ¿no? Y pensé de entrada que era el objetivo. Pero después ya planteas más adelante el objetivo y sí es congruente el objetivo general con lo que tú estás marcando, pero de pronto ya los objetivos específicos ya no lo son, ¿no? Entonces, a mí eso ya me brinca, entonces ya no sé con qué te quedaste, si con lo de la presentación o con lo de tu texto, ¿sí? Y eso ya de entrada me causa como inquietud, porque ya no entendí, ¿no? En ese sentido. Y te voy a decir un poco lo que leí en tu texto cuando mencionas que el objetivo se centra en identificar los efectos. Y me quedé pensando, bueno, identificar dentro de la tabla de Bloom aparece tanto en los primeros dos rubros, ¿no? Que es el de conocimiento y comprensión. Aparece identificar. Pero después nos damos a los objetivos específicos y de acuerdo a tu texto aparece evaluar y analizar. Evaluar es el sexto nivel, ¿no? De cognición y de trabajo, y analizar está en el cuarto. Entonces yo de entrada yo decía, bueno, es que no puede haber un objetivo específico que sea con mayor demanda, ¿no? Que cognitiva y de trabajo que el general, ¿sale? Entonces de entrada a mí eso me llamaba la atención, pero te escucho y los objetivos ya no lo son. Entonces yo sé que no hay réplica, pero a mí me queda un poco ahí ya confuso el tema de qué fue. Y de pronto escucho también que te estás apoyando en el enfoque cualitativo, cuantitativo, y comentas que es más cuanti que quali, pero en documento refieres más trabajo e instrumentos de corte cualitativo que cuanti. Y entonces ahora en la presentación ya no entendí, ¿sabes? Entonces ahí sí me gustaría, yo propongo que de verdad los textos que nos envíen sean muy apegados al trabajo que ustedes van a presentar, porque si no sucede esto y entonces las aportaciones o lo que podamos sugerir u orientar de ser posible, pues ya no se puede hacer de manera con cierto nivel de certeza, ¿no? Porque entonces yo tengo mi opinión a partir de un documento, pero de pronto ya veo algo distinto en la presentación. Entonces, yo creo que sí, no sé, si quieres también con gusto puedo, sin afán de meterme, intervenir directamente, porque el trabajo que estás haciendo con tu director es importantísimo y es el principal, pero bueno, si en algo puedo colaborar como de ladito y un poco para trabajarlo con mucho gusto, no sé, yo soy, no sé cómo, es la primera vez que participo en el coloquio, entonces si alguien me puede orientar de cómo colaborar en otro momento, pues lo hago. Sí, entonces, híjole, no sé qué decir honestamente en este sentido de que ya no tuve congruencia entre lo que se dijo y entre lo que se escribió. Y eso me preocupa porque entonces no sé
cómo se va avanzando en el trabajo. Yo te sugiero, bueno, los objetivos que sí ya vi en tu presentación, yéndonos a los objetivos específicos propiamente, sí veo que son distintos y sí veo que son más congruentes con el objetivo general y más a tono con respecto a la demanda de trabajo que implica cada uno. Y me estoy siendo más enfática ahora mismo con el objetivo general. ¿Y qué quiero decirte? Que un objetivo general tiene que dar respuesta, tiene que plantear 3 preguntas. Uno es el qué vas a hacer, otra pregunta es cómo lo vas a hacer y una tercera, ¿para qué lo vas a hacer? Y me parece que todavía ahí está corto. Posiblemente desde ahí hay una situación que te permiten, más bien que te lleva como a moverte del lugar, porque cuando no hay un objetivo claro en ese sentido, no puede haber una vigilancia epistemológica. Es decir, a veces hay tanta información tan relevante que de pronto queremos meterla toda o pensamos que podemos ocuparla o pensamos que podemos hacerle un tratamiento particular. Pero si el objetivo no no presenta estas 3 preguntas, es eso, que te va a generar que andes vagando por varios lugares. Y yo lo que veo en el objetivo, dice, ¿qué vas a hacer? Identificar los efectos del uso de la plataforma como práctica docente. Y dices en dónde. Pero, ¿y para qué lo vas a hacer? ¿No? De entrada, a mí el objetivo general, sí, ojalá lo pudieras trabajar. Si vas en primer semestre, yo creo que estás en muy buen momento para que puedas ir aterrizando todos estos detalles. Y plantéate esto, y eso te va a ayudar muchísimo a que revises si tus objetivos específicos dan cuenta del general y ya no te permiten moverte, porque si uno se mueve más de 2 veces, la investigación va a estar un poco atropellada. Entonces, si desde el principio tienes claro qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer, todo va a tener más sentido y un ordenamiento más claro en todo el proceso del trabajo. Sí, yo creo que valdría la pena que trabajaras en esa parte. El tema me parece interesante, me parece relevante, pertinente. Me encanta cómo te apoyas en autores, me encanta que sitúes, nos ayudas mucho, pero sí solicitaría que de pronto lo que nos envíen sea acorde con lo que se va a presentar. Y bueno, no sé si tengo más tiempo o ahí me quedo. Tiene 1.5 minutos aproximadamente. Ok. Ok, también creo que es bien importante que cuando hagas futuras exposiciones tengas al centro, tengas presente tus palabras clave, porque creo tu marco conceptual, porque creo que también ahí eso nos ayuda a terminar de situar y de enfocar qué es lo que vas a mirar y de cuáles conceptos te vas a hacer cargo. Dentro de las palabras clave que tú manejas en el documento, que entiendo que son muy pequeños y tal, ¿no? Pero aquí utilizas el microaprendizaje, el aprendizaje significativo y el TikTok. Y en la exposición propiamente no las vi tampoco, ¿no? No las vi y solamente le das las mencionas nada más en tu texto, pero tampoco los defines. Y entonces eso también se hace relevante, que tengas muy bien claro tu objetivo general a partir de las 3 preguntas que ya comentamos. Revisa tus objetivos específicos, a qué le vas a dar más peso, lo cuante, lo quali, pero que sea muy congruente el texto con lo que se dice. Y por otro lado, que tengas claro también tu marco conceptual, que eso te va a ayudar también a no moverte tanto del lugar y que los puedas definir también desde un principio para que sepamos bien por dónde te estás tú ya moviendo y cómo los estás entendiendo. Sí, yo creo que eso es lo que podría decir. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Maestra Ivette, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo Hola, estás? hola Ivette, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctora. Muy bien. Bueno, este, conforme fui escuchándote y literalmente, como comentó la doctora Rocío, el documento que ustedes enviaron, bueno, que nos compartieron a nosotros, con respecto a la presentación no concuerda, porque yo también tenía anotaciones de los objetivos que no estaban como muy bien relacionados, no estaban muy bien planteados, y entonces sí existe como esa diferencia de lo que estamos escuchando, entonces no voy a considerar lo que ya leí del documento. Entonces, nada más como mera invitación para el resto de los compañeros que faltan de presentar. Si hubo algún cambio en cuanto a su contenido, háganoslo saber, precisamente para desechar lo que ya habíamos nosotros analizado, porque si de repente, ok, esto ya no cuadra con lo que nosotros ahorita estamos escuchando y viendo. Entonces, sobre eso es con lo que yo me voy a enfocar para darte estos comentarios. Y te voy haciendo como las observaciones conforme lo fui anotando, ¿vale? Entonces, primero, las presentaciones, literalmente es mucho el texto que tú estás presentando en las presentaciones. Evita precisamente esa cuestión. Yo casi siempre recomiendo que coloquen un esquema muy concreto, con palabras claves del tema que tú quieres establecer, o si por ahí hay una regla muy viejita de presentación que dice que las presentaciones tienen que ser 4x4, 4 palabras y 4 líneas como máximo. Entonces, juega ya sea con esquemas o con esas palabras como que muy claves. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas lo que nosotros queremos es escucharlos, que ustedes expliquen, más no leer, porque de repente como que si yo leo lo que se están diciendo, entonces me va, ya no los estaré yo percibiendo porque estoy leyendo lo que ustedes escribieron aquí. Sí es importante, y como lo hizo y lo mencionó también la doctora Rocío, me parece excelente que en este sentido des pie a los autores, porque eso es importantísimo en toda investigación, basados en quién te va a establecer. Y por aquí yo tengo una cuestión, aquí ya pues habría que platicarlo, es cómo yo adapto las citas y las referencias de formato APA 7 al español, porque nosotros al español, al adaptarlo en español, no ponemos el ampersand, sino ponemos la I para hacer la separación de dos o más autores. Entonces, chécate ese detalle en cuestión de la adaptación del formato APA. Ahora bien, mira, dentro de la presentación tú tienes un marco contextual. A mí me causa conflictos porque fuiste en este sentido, desde México, te fuiste a Cuernavaca y bueno, aterriza de lo más a lo menos. La cuestión aquí radica lo siguiente. Para mí es mucho más sencillo cuando nosotros contextualizamos, y yo lo pongo así, pero tal vez por el esquema o los proyectos que estoy enfocadas, pero cuando contextualizo, por ejemplo, la universidad, los chicos de prepa, esa es mi primera contextualización. Ellos, en este momento, cómo se encuentran. ¿Por qué? Porque literalmente mi problemática está basado en ese grupo, en ese grupo de objetos a los cuales yo voy a investigar. Entonces, pero cuando ya me hablas de cómo se encuentra la educación a nivel México, y empiezas a desglosar, eso déjalo más para la parte de la justificación, ¿sí? Bueno, eso platícalo también con tu director para que pueda tener como este giro de que, ¿sabes? Voy a contextualizar la situación de los jóvenes con los cuales vamos a trabajar en esta investigación. Y ya las demás situaciones que afronta México, el Estado, especialmente esa universidad, especialmente esa área, lo dejamos en la justificación porque tengo que decir un antecedente de qué es lo que está pasando, pero no en la parte contextualizada para que yo pueda ir directamente a esta cuestión de la problemática que se presenta. Así es como lo trabajo yo, pero
yo estoy consciente que como investigadores, cada quien tiene como su feeling y su criterio de cómo armar y estructurar. Platícalo si les conviene, si no, pues simplemente este es el espacio para compartir otras ideas y que puedas retomar. ¿Vale? Fíjate que en algunos objetivos falta el cómo lo vas a hacer. Ya la doctora también te lo dijo, o sea, tenemos la estructura de los objetivos, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, y por allí, si mal no recuerdo, creo que no lo vi, me parece, la pregunta de investigación que debe de estar relacionado con ese objetivo, y esta pregunta de investigación, ahora sí, nos da el énfasis para qué metodología, en este caso toda la estructura de la metodología de investigación que tú vas a trabajar. Entonces es importantísimo definirla en este sentido. Ahora, recuerda que los objetivos específicos me ayudan a alcanzar el objetivo general. Entonces, estos objetivos específicos deben de ser congruentes, deben formar parte de esos alcances que tú vas a tener para poder, valga la redundancia, alcanzar ese objetivo general. Otra de las cosas importantes que también veo, en tu presentación leí, la metodología es la de Forum Group. No, eso no es metodología. Trata de no colocar esos. Es una técnica, ¿sale? Forum Group es una técnica. Yo sepa, es una técnica donde me va a permitir levantar información. Entonces, hay que cuidar esos detalles porque metodología como tal no corresponde, sino más bien es una técnica. Menciona ciencias sociales. Y eso, bueno, que vas a hacer estas herramientas, eso me suena como muy general, ciencias sociales. Ciencias sociales es una materia que yo tenía, pero yo salí de la secundaria hace muchísimos años, hace 30 años. Yo creo que ahorita no se llama ciencias sociales. Creo yo que sería interesante que puntualizaras qué asignatura, qué materia es la que vas a incorporar esta herramienta, ¿vale? Entonces, porque es como muy general, así como que es que tiene que ver, no, específica, porque es necesario también analizar el recurso que vamos a hacer, estos microvideos que tú mencionas, que son específicos. Y precisamente iba con lo del microvideo. Por allí, chécate términos como microcurso, microcontenidos, que efectivamente es algo importante que tendría que analizarse y lo coloqué aquí. Tendríamos que analizar. ¿Por qué? Porque resulta que existen muchos estudios que precisamente el utilizar recursos, en el caso como redes sociales, ¿qué tanto nos está perjudicando a nosotros? Entonces, hay que ser como muy bien, hay que estructurar y plantear muy bien cómo va a ser ese recurso didáctico que van a desarrollar con los microvideos. Fíjate que en este momento estoy tomando precisamente un curso y el docente nos habla, nosotros también nos capacitamos constantemente, y él nos habla y nos hace una reflexión. Ver un video y preguntar no es suficiente. Debe haber una interacción. Yo sé que dicen, bueno, microvideos es porque es pequeño, pero hace interacciones en cada uno. O sea, aquí la propuesta es más cuando ya estés desarrollando ese producto, ese recurso didáctico, cómo lo puedes hacer interactivo en ese microvideo, para que no solamente sea, veo video y ya, porque va a llegar el momento en que hasta, ya van a hacer un video de este tipo, no, me salgo. Entonces, ¿cómo los puedes enganchar para que no se quede nada más en ver un video y te pregunto después de que termine el video? Porque esa suele pasar. Entonces, debe de haber como esos momentos de interacción. Esto es para que plantees en este sentido, en tu propuesta de ese producto didáctico, ¿vale? A ver, déjame. Es que aquí lo estaba leyendo. Y sobre todo, tú por ahí hablabas de generar ese aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo esto va a llegar a definirme ese aprendizaje educativo? Tú hablabas de evaluar y es importante definir cómo, por esto te lo comentaban en los objetivos. No aparece el cómo lo voy a evaluar, o sea, con qué voy a medir si realmente ellos están teniendo ese aprendizaje, o sea, a partir de qué y
se va a definir. Entonces nos falta el cómo lleva a cabo esa estructura, ¿va? Es muy claro lo que tú dices, me parece bien, conoces el tema, pero tendríamos que profundizar precisamente en estos aspectos porque para nosotros es relevante que no sustituyan, es decir, bueno, es que si ya están viendo TikTok, pues que sea TikTok, en este caso para el área de ciencias sociales, pero te digo, hay que trabajar con esa dinámica, tal vez haciendo no sé, escenarios de experimentación con diferentes tipos de microvideos, con dinámicas, o sea, muy lineales y vas cambiando. Y obvias razones, si tú haces esa muestra para diferentes tipos de grupos, pues vas a ver esa reacción y ahora sí ya tienes un planteamiento completamente diferente. Y recomendación, tratemos de que nosotros sabemos que estamos en este entorno y que nuestros estudiantes de medio superior pues requieren de ese impulso, pero también necesitamos que ellos entiendan la realidad. Estamos perdiendo el sentido y ahorita que estaba yo leyendo mucho y escuchando, un actor menciona que ya hasta las películas y las películas en cine y de estos de streaming hacen que vuelvas a repetirte en qué consiste la trama, en qué consiste a cada momento. Entonces, no somos, o sea, literalmente estamos perdiendo el sentido de considerar un tema y concentrarnos en ese tema particular. ¿Vale? Te agradezco muchísimo, Ingrid. Gracias, maestra Ivette. Continuamos con la presentación de Isaías Esteban López Manzano, que va a presentar su trabajo titulado El aprovechamiento de aplicaciones de realidad aumentada en la enseñanza de las matemáticas en educación básica. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. No sé si se alcanza a escuchar. Sí, se escucha. Ok, bien. Pues voy a iniciar mi presentación. Es el aprovechamiento de aplicaciones de realidad aumentada en la enseñanza de las matemáticas en educación básica. Aquí parto de un análisis contextual, primero haciendo énfasis en el aspecto internacional. Yo sé que hay mucha literatura que a lo mejor critican pruebas estandarizadas, como lo que es PISA, ¿verdad? Pero más allá del análisis que pudiera ser un poco descontextualizado a lo mejor de los resultados, sí es evidente que no tanto como para compararnos con otros países, sino como referencia informática, tener en cuenta que México en estas pruebas pues siempre ha tenido un bajo desempeño, ¿no? Un bajo resultado, que los estudiantes no se encuentran en niveles adecuados, ¿no? Ya no digamos compararlo, simplemente como país, pues hemos tenido siempre un resultado pues bajo. Y esto se viene como que a reforzar, por así decirlo, con resultados nacionales. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, por siglas Mejoredu, en su evaluación diagnóstica de 2022, que se realizó a estudiantes, casi 900,000 estudiantes de educación básica, de primaria y secundaria. Igual, evaluaron áreas como lenguaje y lo que es también matemáticas, y salvo los 2 primeros grados de primaria, todos los demás grados tienen un bajo pues desempeño. Y aquí es donde yo empiezo a notar pues como la inclinación, ¿no? Aquí esta evaluación maneja 3 áreas, por así decirlo: el análisis de datos, número, álgebra y variación, y forma, espacio y medida, que esa es el área que al final pues yo decido como que centrarme más. Y en esas 3 áreas pues siempre hay un resultado bajo. Esta información nuevamente yo la traslado, ¿no? Quiero compararlo con el contexto real de la escuela donde laboro, y ahí me encuentro rápidamente con algunas situaciones. Se pidió la colaboración
de docentes de otros grados para como mapear esta situación, ¿no? Y sobre todo enfocado a lo que ya decía yo, lo que es figuras y cuerpos. Y entonces, pues los docentes en sus evaluaciones diagnósticas me las comparten, yo concentro la información y pues tengo el resultado de que es más, son más los estudiantes que no logran reconocer los principales cuerpos geométricos, ¿no? Y que tampoco identifican sus principales características como caras, vértices y aristas. Esto también es información que ellos comparten en las reuniones de consejo técnico escolar y que se presentan en las actas que ellos hacen. Entonces, pues aquí empieza a verse que hay un problema, ¿no? Una situación problemática. Y esta situación problemática tiene que ver con las matemáticas, ¿no? ¿Qué pasa con las matemáticas? Bueno, las matemáticas, la educación matemática, que es el área dedicada al estudio del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, tiene una literatura amplia y ahí entran autores como Carrillo 2009, que nos dicen que las matemáticas o las problemáticas de la enseñanza de las matemáticas y del aprendizaje de las matemáticas lo podemos agrupar en 3 ámbitos. Las dificultades relacionadas con las propias matemáticas, como lo son pues su carácter complejo y abstracto, las relacionadas con el profesor y la metodología que manejan, y las relacionadas directamente con los estudiantes. Entonces, de estas 3 dificultades o clasificación de dificultades, bueno, yo digo, vamos a ver cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas desde cambiar la metodología docente. Para eso, pues, igual, ¿no? Encuentro literatura que hacen esto, ¿no? Analizar cómo es que la metodología docente influye en la enseñanza de las matemáticas. Y ahí, pues, también encontramos algunas publicaciones que nos hacen mención de que, pues, la metodología siempre va a influir en la forma en la que se enseña. Que matemáticas representa un reto para los docentes porque, y suena un poquito a lo mejor muy generalizado y a lo mejor para alguno lo pueda llegar a ofender, pero pues ahora sí que a veces ni los mismos docentes saben lo que están enseñando, ¿no? No, ellos tampoco comprenden estos conceptos que están enseñando. Y eso tiene también que ver con las creencias que tienen los profesores, de que las matemáticas son abstractas y que necesitan repetición, y entonces la repetición se vuelve la base para enseñar matemáticas. Y sin embargo, vemos que los resultados pues no son los favorables. Entonces, ahí es donde se empieza a investigar acerca de las nuevas propuestas metodológicas, ¿no? Para la enseñanza de las matemáticas. Bueno, si lo que estamos haciendo no funciona, ¿qué podemos hacer? Y encuentro que a partir de la cultura digital o de la digitalización de la educación, pues el uso de la realidad aumentada o RA para abreviarlo, pues se vuelve ahorita una forma en la que en diferentes niveles educativos se empieza a valga la redundancia, se empiezan a registrar experiencias de diferentes aplicaciones, ¿no? Y yo escogí dentro de la infinidad de artículos que hay, algunos que son relacionados o desarrollados en México, porque hay mucha literatura, pero pues yo recupero los que se desarrollan en México. Y aquí tengo a nivel básico 3 experiencias, ¿no? Que fueron para la enseñanza de la historia y de las ciencias naturales, como campos de conocimiento, no como asignaturas, porque ahorita el nuevo plan de estudios, pues ya no lo llama ni español, ni historia, ni lenguaje, ciencias naturales, ¿no? Bueno, entonces veo que hay literatura y pues yo digo, vamos a buscar más enfocado a las matemáticas y la verdad no encontré mucho. Entonces dije, bueno, ahí hay un nicho, ¿no? Que se puede explorar, la realidad aumentada en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, a partir de toda esta contextualización, pues yo lanzo esta pregunta de investigación. ¿Puede influir el uso de tecnología educativa en la enseñanza de las matemáticas en estudiantes de 5º y 6º grado? Planteo
Mis objetivos, el objetivo general, aplicar estrategias didácticas basadas en tecnología digital con el fin de fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes a través del uso de aplicaciones de realidad aumentada que permitan visualizar, interactuar y comprender de manera más significativa los conceptos matemáticos relacionados con cuerpos geométricos. Tengo aquí mis objetivos específicos, que es diagnosticar la realidad educativa de conocimientos matemáticos a través de una evaluación inicial para establecer aquellos parámetros que servirán de base en este proyecto. Diseñar un proyecto de intervención para desarrollar el dominio de conceptos matemáticos a través del uso de tecnologías educativas y aplicar el proyecto de intervención para la enseñanza de las matemáticas a través de aplicaciones de realidad aumentada. Y por último, evaluar los conocimientos de los estudiantes en temas matemáticos después de la intervención para analizar si la propuesta mejoró los aprendizajes. Entonces, esta metodología de la investigación-acción, pues lleva más o menos un proceso, ¿no? Y es el proceso que yo estoy manejando, el diseño. Ahí se ven los pasos, pues ya están los resultados, ya se hizo el diagnóstico, ya se elaboró la propuesta. Ahorita estoy en la espera de poder hacer la intervención, la aplicación, y por último hacer la evaluación. Esta planeación que estoy desarrollando se basa en 5 sesiones que son para el campo formativo de la nueva Escuela Mexicana, saberes y pensamiento científico con los contenidos que marca el Programa de Educación Nacional. Y pues como lo decía, es una planeación de 5 sesiones que más o menos duran entre 1 hora, hora y media, y que se van a realizar a mediados de marzo. Antes había puesto mayo, pero luego por el sindicato hay actividades que no lo dejan, entonces lo voy a recordar un poquito antes, y eso es el avance, digámoslo de manera muy general, que tengo de mi proyecto de investigación. Muchas gracias. Gracias, Isaías. Doctora Rocío, por favor. Ay, disculpen, no había quitado ya estoy. Au. Isaías Esteban, muchas gracias por tu exposición. A ver, y bueno, a lo que voy a decir es para todas las personas que participamos, bueno, como estudiantes que están participando en el coloquio y que seguramente la doctora Ivette y yo pues también hemos pasado, y justamente sus ejercicios son más como el que se haga una retro siempre ayuda a que podamos vernos, porque a veces cuando ya lo estamos haciendo parece que todo va quedando en orden y de repente alguien nos dice, espérame tantito, por ahí puede haber algo, y no es malo, simplemente es como esta retro, ¿no? Entonces es para todas y todos, ¿no? Bueno, me voy al trabajo de Isaías. Para mí es bien importante que de pronto lo que hablaba hace rato, el objetivo esté bien planteado, porque eso efectivamente nos ayuda a, insisto, a tener esa vigilancia epistemológica, es decir, la construcción de tu investigación. En este sentido, me queda claro que lo tienes ahí muy bien, yo lo marqué también aquí, el qué, cómo y el para qué está ahí muy claro. Me llama la atención y celebro mucho porque también estuviste haciendo como el famoso estado del arte, ¿no? Un tanto de cómo haces esta revisión bibliográfica como de un antes, de inicio de los 2000, ¿no? Bibliografía del 2004, 2000 tal, y de repente dices, ok, a ver, ¿y ahora la bibliografía nueva cuál es? ¿No? Eso a mí me llamó mucho la atención y lo celebro mucho. Y también, claro, y de repente dices, bueno, existe para otras áreas de conocimiento, pero no para las matemáticas. Si bien lo dijiste, no es un nicho, una beta a trabajar, ¿no? A desarrollar, porque es cierto que para la enseñanza de las matemáticas hay libros más que vienen de fuera y poco de casa,
o nulo de casa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que motivar esta escritura desde el contexto mexicano y que también celebro mucho esto, ¿no? Que te hayas enfocado a esta parte. No por demeritar lo externo, pero más bien trabajar a partir de nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso lo celebro mucho. Me llama la atención en el planteamiento, bueno, haces todo también un ejercicio, ¿no? Y a lo mejor tu inicio no fue muy ortodoxo en el sentido, porque es saber análisis del contexto, ¿no? Pero está bien, porque finalmente tiene que ver con cómo fuiste observando esta realidad concreta en la que tú te sitúas y nos sitúas, como para ir aterrizando a la problemática. Y me parece que, bueno, ahí va esa parte, también me gustó mucho cómo lo hiciste. En donde me empezó a brincar un poco fue cuando planteaste la pregunta, porque más que pregunta me parece que es como una hipótesis. Porque tú te preguntas si puede, ¿no? De entrada, si tú dices si puede, además eso no viene aquí en el texto, que me hubiera gustado que estuviera aquí. No viene. Planteaste el objetivo general y los específicos un poco, haces un resumen, pero no más, ¿no? Entonces, me hubiera gustado más ver también temas de metodología aquí en el texto, esta pregunta, ¿no? Porque te digo, parece más una pregunta tipo hipótesis, ¿no? Si se puede o no se puede. Yo de entrada preguntaría, bueno, la respuesta a esa pregunta es ¿sí puede o no puede? ¿Es un sí o un no? Listo. Entonces ya no te da margen de actuación, ¿no? Y de pronto escucho que hay una metodología de investigación-acción. Y entonces ahí ya no me cuadro, ¿no? El tema metodológico. Seguramente tú lo estás haciendo y seguramente lo estarás, y con lo que nos has explicado, creo que ya lo tienes armado y tú dices, ya tengo elaborado tal cosa. A veces el tema también se pierde un poco en la escritura, que yo creo que ahí es otro tema que yo pudiera como hacer la acotación con toda la buena voluntad. Y creo que ahí es donde me brincó. No, dos temas. Uno, la pregunta que parece hipótesis y la metodología que es más quali y de pronto yo estaba escuchando algo quanti, ¿no? Entonces ahí yo creo que faltaría como aclarar, acotar, algo se tiene que hacer ahí para que cuadre, porque no cuadra, ¿no? Algo en lo que quiero hacer énfasis también con el tema del trabajo escrito y que tiene que ver con lo que decía yo hace un momentito de la redacción, que quizá no se escribe lo que uno quiere al 100. Fíjate que cuando presentas el resumen, yo te escucho ahorita en la exposición muy puntual, pero de repente me voy al resumen y encuentro un enunciado de 17 renglones. Es decir, en el resumen no hay puntos en 17 renglones. Yo sí apreciaría mucho que lo vuelvas a revisar y que trabajes como con esta técnica de una idea, un enunciado. ¿Sale? Porque nunca había un punto. Empiezas con durante los últimos años de la educación ha tenido un reto que no ha podido y termina hasta abajo y evalúa los resultados generando la reflexión en todo momento. Aguas, porque entonces es a lo que voy. Yo creo que tú tienes muy claro lo que estás haciendo, pero a la hora de plasmarlo algo está pasando que no termina de, pues sí, de cuadrar para quien te vaya a leer o escuchar y que eso también te va a causar problema si no lo vas amarrando desde ahorita, ¿no? Si no lo vas clarificando desde ahorita. Entonces, sí, yo ahí te lo sugeriría. Sí, creo que pues ya tienes el avance ahí, pero no sé qué tanto pueda generarte un problema esto que te acabo de decir, ¿no? ¿Cómo empatas una pregunta de investigación con que lo más te va a llevar a un si se pudo o no se pudo, si impacta o no impacta, ¿no? Si aplica o no aplica, a cómo generar este enlace vinculatorio a través de la metodología? Creo que ahí es donde yo pues, pudiera tener, como dicen, poner los puntos sobre las is y
y también hacer alusión a las palabras, a los conceptos clave de los que te haces cargo, los conceptos de los cuales te vas a hacer cargo, ¿no? Que es matemáticas, educación y TICs. Y yo pensaría más en como concepto la enseñanza de las matemáticas como palabra clave, porque decir también matemáticas es un concepto muy, muy, muy abierto, ¿no? Un poco como lo que decía la doctora Ivette, ¿no? Decir ciencias sociales es enorme porque no especificamos. Entonces yo creo que aquí sería la enseñanza de las matemáticas. Y cuando hablas de educación, educación también queda muy grande, ¿no? Entonces, ¿en qué educación básica, educación media superior, educación secundaria? No sé, que nos ayudes. Sí me inquieta que no podamos tener como cierto debate para aclararlo esto aquí, ¿no? Pero bueno, sí, yo te lo sugiero. Matemáticas, yo diría la enseñanza de las matemáticas. Educación complementa el concepto. Educación es muy grande. Y TICS, también creo que queda muy grande. Yo creo que tendrías ahí que acotar no sé, o sea, no importa que armes el concepto, 2 o 3 palabras, pero que te ayuden a ti a no perderte en la inmensidad de un término de términos tan grandes como estos. Qué bueno que la estás pasando. ¿O quién la está pasando? ¿Puedes ponerlo en la metodología? ¿Se puede? Avanza, avanza. Sigue. Sí, regrésate un poco a la metodología. No, aquí aquí son las nuevas propuestas de lo que hablaba yo de la enseñanza, de la realidad aumentada. Sí, son como ya el tema. Adelante. Planteamiento del problema, sí. Sigue. Resultados de evaluación diagnóstica, sigue. No, perdón, era para adelante. Espérame. La pregunta de investigación, ¿la regresas? Eso. ¿Puede influir el uso de la tecnología en estudiantes de 5º y 6º grado? Es educación básica, ¿no? Entonces habría que acotar el término, la enseñanza de las matemáticas en educación básica, o no sé cómo lo podríamos fragmentar ahí. Y la pregunta, yo les sugiero que no hagan preguntas que se puedan contestar con sí o no, porque si no no te permite hacer juego. Ahora sí, le puedes... Eso, sí. Doctora, ¿puedo ir concluyendo, por favor? Gracias. ¿Te puedes aumentar nada más? Ahí, esto. Resultados de la evaluación, hay un diseño de aplicación, ¿no? Y una de evaluación. Y aquí estoy viendo un trabajo meramente de intervención, ¿sale? Entonces, hay que definir muy bien la metodología, porque si no lo pones claro en el papel, te vas a ir enrollando y a la hora de poder aterrizar todos los resultados en el papel, insisto, no va a haber congruencia teórica ni metodológica, y con eso se te va a caer un trabajo que creo que está siendo muy bueno y que puede ser de gran impacto. Gracias. Gracias, doctora. Maestra Ivette, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Isaía, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. Muy bien, tu trabajo realmente se aborda un problema educativo vigente y relevante, y que realmente está centrado en el aprovechamiento de las matemáticas en los estudiantes, pero como ahorita acabamos de ver, o sea, aterrizar, ¿qué niveles? Aunque tú pusiste 5º y 6º grado, vamos a ser como muy puntual en cuanto a quiénes son mis objetos de estudio, ¿vale? Y sobre todo la necesidad de que se incorporen elementos en este sentido, vamos a hablar de la tecnología, pues para incrementar y ser atractivo a los estudiantes, sobre todo esa parte. Yo creo que una de las cuestiones importantes y que tú tendrías que analizar si esto pudiese repercutir en el interés de los estudiantes en las matemáticas. El que le voy a dar un componente atractivo que son lentes de realidad virtual,
o realidad aumentada para que tengan ese interés los chicos. Pero aquí me surge una duda y me surge una situación de conflicto, ¿vale? Porque efectivamente, o sea, tú mencionas al inicio el análisis del contexto y es lo que también le decía yo a Ingrid. Me preocupan porque van de lo general cuando están contextualizando. Porque cuando te empecé a escuchar, lo primero que escribí es, ok, México tiene los niveles más bajos de desempeño a nivel internacional y el análisis es cuáles son los factores por el cual nosotros estamos obteniendo esta calificación. Y entonces pueden ser en el número de factores, no necesariamente lo que tú mencionas. Entonces, tengo que ir a la raíz y entonces también coloqué aquí, entonces tengo que ir a la raíz del problema. Y tú mencionabas algo de la forma en que los maestros de nivel básico pues tampoco le gustan mucho las matemáticas y su percepción y su comprensión y su aplicación de la educación a estos niños, pues no es la adecuada. Entonces, la raíz del problema son los maestros. ¿Estamos, Isaías? Y entonces viene y tu propuesta, que es muy acertada en algunos puntos, ahí se echa abajo, como dijo la doctora. ¿Por qué? Porque tú me planteas cuestiones, contextos, que me va hacia otro rumbo, más no a la propuesta que tú me tienes. No sé si me estoy tratando de explicar. Entonces, no es que esta cuestión de hablar y hacer el referente de que nos encontramos en un nivel bajo, en donde también los docentes que dan a estos estudiantes de este nivel tampoco tienen como la estructura propia de dar una clase de matemáticas para estos chicos, pero yo creo que eso sería parte de la justificación. No lo pongas como el contexto, porque entonces se sale de la tangente. Platícalo con tu director de TT, ¿vale? Porque para mí, entonces, la investigación tendría que ir a otros rumbos. En lugar de hacer una intervención para los alumnos, tendría que hacer una profundo análisis y capacitación para el docente en cuestión de las matemáticas. Entonces, aquí ya cambia la cosa y es algo que decía, no es que tienes que cambiar tu trabajo, más bien tienes que identificar cómo vas a aprovechar toda esta información para que sea relevante, para justificarlo. Y por eso siempre menciono, toda esta cuestión que viene alrededor de nosotros va a ser la justificación de por qué quiero hacer esta propuesta de proyecto. Si tú inicias, si tú aquí pondrías pensar, yo como docente de quinto y sexto, donde los estudiantes tienen un acercamiento, una deficiencia en resolver problemas de áreas, de magnitud, porque como también comentaba la doctora Rocío, y como le dijimos a Ingrid, o sea, hablar de matemáticas es inmenso. Ok, nos citamos a quinto y sexto. Dime qué es exactamente lo que vas a trabajar con esta tecnología de realidad aumentada, ¿vale? Entonces, ese es el contexto en el cual tú vas a empezar. Tienes que empezar allí. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que nuestros estudiantes estén en este nivel? Bueno, pues ahí están los resultados de PISA, los resultados de CONDESUB, o sea, ahí están. Los resultados es que parte de su deficiencia en estas áreas son resultados bajos de rendimiento académico. ¿Sí? ¿Sí me explico, Isaías? Entonces, no es que lo tengas que quitar, es que tienes que tomarlo para justificar tu propuesta. Vuelvo, no se trata de que tengas que cambiar todo el proyecto, porque no es eso, sino más bien irnos enfocalizando hacia dónde tú quieres partir, ¿vale? Entonces, esta cuestión de involucrarnos en la parte de la justificación de este marco teórico, este marco conceptual, la información de metodologías, sí, como dice la doctora, sí está bien, pero centrémonos a que mi documento, el tema principal es eso, es el que yo voy a implementar una
un producto, una estrategia pedagógica con tecnología, y aquí es importante definir con qué tecnología, ¿sale? Por aquí hice una anotación en cuanto a los objetivos, puse, es importante que los objetivos realmente sean claros con el uso directo de esta tecnología que es la realidad aumentada y estos procesos cognitivos que pretendes fortalecer. Entonces los objetivos quedan como muy, muy generales, hasta los específicos quedan como muy generales, y no hay esa relación particular con la cual tú estás generando y evaluando este proceso, ¿vale? Entonces, sí es importante que realices ese primer acercamiento, que identifiques exactamente cuáles van a ser ese marco teórico y conceptual, más que hablar sobre las deficiencias, porque cuando me llegan estudiantes de la maestría o especialidad y me comentan sus proyectos y me dicen, bueno, es que el problema implica también que el docente, pero pues lo que yo voy a hacer es con el alumno, digo, bueno, entonces el problema inicial es el docente y por qué no trabajas tu propuesta con el docente. Entonces, vamos a tratar de que si seguimos con la idea de que mi propuesta va a ser realizar o crear recursos didácticos, pedagógicos con el uso de la realidad aumentada los conocimientos o para incrementar el conocimiento en estas áreas de las matemáticas, pues nos vamos a basar en ese punto central. Todo lo demás lo que va a hacer es dispersarnos, porque entonces si tú mencionas nuevamente que el problema son los maestros, yo te diría, tu propuesta es entonces trata al maestro antes de tratar al alumno. ¿Sí me explico, Isaías? Porque de cierta manera no podrás llegar a que tu propuesta, que es muy buena, no podrá ser muy buena porque tú pones en evidencia que el problema es el docente. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Por allí creo que contigo es con el que voy a estar trabajando, ¿verdad? Soy parte de tu comité. Lo platicamos, nos hubiera gustado, y vuelvo a insistir con lo que me dije a Ingrid, nos hubiera gustado muchísimo, no sé qué les dijeron ustedes, que fuese el documento hasta lo que ahorita ustedes tienen, no solamente la parte del resumen, porque a nosotros el resumen y su presentación es muy poquito para poder profundizar y hablar más de lo que nosotros queremos decirle. Pero no se preocupen, este espacio es también para que ustedes analicen. No solamente estamos hablando, por ejemplo, ahorita que ya pasó Ingrid, ahorita pasó Isaías, los demás compañeros, es que eso es tema de ellos. No, escuchen, porque tal vez parte de lo que ellos están comentando, ustedes, creo que a mí me pasó lo mismo o me está pasando lo mismo, ¿vale? Ya, no te preocupes. Sí, me imaginé que fue esa parte, pero sí, a nosotros siempre nos gusta leer más, dijo, ¿y qué más? ¿Y qué más necesitamos ver de este documento? Y aparte ustedes tienen 10 minutos para presentar, por eso es otra cuestión importante. Pero pues con el comité, con el director, ya es suficiente, ¿va? Nos estamos comunicando, Isaías, porque tenemos ese pendencito del comité, ¿vale? Sí, muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Continuamos con José Ismael Mendoza Mariana, que presentará su trabajo titulado Reducir la brecha digital en los alumnos y alumnas de tercer grado utilizando herramientas de Google. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. ¿Ya se está presentando? Sí. Ok, buenas tardes a todos. Es noveno coloquio de investigación en la especialidad de intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. El tema a trabajar es reducir la brecha digital en los alumnos y alumnas de tercer grado utilizando las herramientas de Google. Presento yo, alumno José Ismael Mendoza Mariano, con apoyo de mi director técnico, Víctor Guadalupe Valadez Torres, en la línea de investigación, redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital.
Mi contexto, ¿dónde está situado mi contexto? La intervención está enfocada en los alumnos de la escuela primaria, licenciado Miguel Alemán, turno vespertino, ubicado en Avenida Morelos 60, San Salvador Cuauhtémoc, Alcaldía Milpalta, aquí en la Ciudad de México. La problemática, existe el desarrollo limitado de habilidades del pensamiento y digitales, lo cual condiciona el perfil de egreso de los alumnos, creando una brecha digital. Mi objetivo de trabajo es que los estudiantes adquieran habilidades básicas en el uso de herramientas de Google, favoreciendo la autonomía, la creatividad y el trabajo colaborativo. Es importante resaltar que venimos de una pandemia donde nuestros alumnos vienen utilizando estas herramientas en casa, y una vez ingresando a este sistema ya presencial, nos damos cuenta de que hemos dejado de desarrollar estas habilidades en nuestros niños y regresamos a lo tradicional. Me baso en la metodología aplicada, será el esquema Big One, que ofrece una manera estructurada de diseñar, implementar y evaluar objetos de aprendizaje, permitiendo visualizar todo el proceso y ajustar cada etapa según sea necesaria para mejorar la experiencia educativa. ¿Qué me permite esto? Generar mis planeaciones, mis estrategias de intervención, en las cuales ahí yo voy a poder ir valorando e ir aplicando hacia los alumnos para reducir generar estas habilidades que me va a permitir las herramientas de Google y reducir esta brecha digital que se está generando. Mi contexto, ya lo había marcado hace ratito, pero esto está también fortalecido en el perfil de egreso de los alumnos, que permite que permite los rasgos en educación básica. Esto es, efectivamente, nosotros en educación básica manejamos campos formativos y ejes articuladores. Está enfocado en el pensamiento matemático, en el pensamiento, metodología en el campo formativo, y tiene que ver con el autoestima y desarrollo personal, pensamiento crítico y uso de los diversos lenguajes, donde viene incluido esta parte. No debemos de dejar a un lado que tenemos un perfil de egreso, y ese perfil de egreso tenemos que de alguna manera desarrollar estas habilidades que nos están permitiendo. Mi pregunta central, ¿cuál fue mi pregunta central? ¿Cómo y por qué se produce la brecha digital en el acceso a la información entre los alumnos y alumnas de la escuela primaria, licenciado Miguel Alemán, turno vespertino? ¿Y qué estrategias pueden implementarse para reducirla? Esta es mi pregunta central, de acuerdo a un diagnóstico que posteriormente ya se realizó y pudimos generar esta pregunta. Generé una hipótesis: el uso correcto de las herramientas digitales que Google proporciona permitirá el desarrollo de habilidades del pensamiento y digitales, cumpliendo el perfil de egreso de los alumnos al concluir la educación básica. Asimismo, disminuir la brecha digital. Estamos entendidos que necesitamos que nuestros alumnos sigan utilizando estas herramientas digitales de manera adecuada, de manera en la que ellos puedan hacer investigación y puedan tener el uso correcto y seguir desarrollándose, poder enfrentarse a la vida en un contexto donde pues estamos en una era digital, donde la era digital nos está rebasando. Y bueno, aquí tengo algunas referencias en las cuales yo de alguna manera estuve trabajando, y bueno, para mí fue rápido, no sé si era muy poco o muy explícito, pero fue efectivamente referente a el texto que nosotros mandamos, y de ahí yo saqué del texto para hacer mis diapositivas y poder de alguna manera contextualizar mi trabajo del texto a las diapositivas. Sería todo y muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Rocío, por favor.
Gracias. Los temas me parecen súper interesantes y muy ad hoc a las necesidades que se están viviendo, ¿no? En los diferentes espacios escolares. Y eso es lo que también rescato mucho de sus trabajos, de sus proyectos. Me quedo un poco, bueno, me hubiera gustado más si nos damos a la forma de la presentación, en que en algunas láminas perdí de vista lo que colocaste. Al final comentas que lo que literal hiciste fue como ajustar el texto que nos enviaron a la presentación. Entonces quiero pensar que lo que decía ahí se podía, pero sobre todo en la parte de la metodología no se veía absolutamente nada, solamente líneas muy pequeñas. Entonces aguas también ahí con el tema de la presentación de tus textos. Yo tengo como varias inquietudes. Voy a ser también muy breve. Creo que es consecuencia también de la exposición y del documento. A ver, lo mismo. Yo creo que algo importante que debemos de cuidar, si podemos aplicar la palabra debemos, es cuidar mucho la parte de los documentos escritos y también de lo que presentan ahí. Sobre todo aquí también en tu trabajo, en el texto dices objetivo y escribes, el objeto de aprendizaje es que, ¿sabes? Entonces como que juegas con las palabras objetivo, objeto, y cuando ya te escucho ahí dices, bueno, que los estudiantes adquieran habilidades. Estamos hablando más de un trabajo de investigación per se, estamos hablando netamente de un trabajo de intervención, ¿no? Literal. ¿No? Vas a aplicar, ¿no? Vas a hacer ciertas acciones, estrategias, tal, vas a intervenir de tal suerte que quieres lograr un fin. Entonces, me queda claro que no es literal un trabajo de investigación, ¿no? Eso también, y eso tendrías que documentarlo, ¿no? Sí, o cómo lo puedes salvar en ese sentido. Cuando yo estaba leyendo el documento y empiezas a hablar de la metodología, veo que no hay metodología al inicio hasta que vas avanzando y entonces te apoyas más en estos accesos teórico-metodológicos en lo del perfil del egreso de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y propiamente después ya la metodología aplicada será el modelo de esquema V de Wobin, ¿no? Y creo que ahí también nos empiezas a dispersar en la forma en cómo se va documentando lo que tú quieres compartir. Así que también habría que tener como mucho cuidado. En la metodología, cuando inicies un apartado, sería importante que lo enunciaras de inicio, ¿no? La metodología utilizada será tal, y no me esperaré hasta el último párrafo que colocas para saber cuál es, aunque claro, en tu tema ya estaba dicho desde el principio, pero voy con este tema de exposición y texto que genera inquietud. Yo te sugeriría, salvo lo que te diga tu director, en la pregunta central, que quitaras la palabra ¿por qué? Bueno, disculpa, eso tú lo valorarás, pero esto de cómo y por qué, generalmente en investigación, intervención, no es común que se utilice el por qué. Generalmente son los para qué, pero creo que aquí no hace falta. Pregunta central podría aplicar sugerencia, ¿cómo se produce la brecha digital? Y con que tú trabajes en el cómo se produce, ¿no? Ya no es necesario ese por qué que te está haciendo ahí, valga la expresión, te está haciendo mosca, ¿no? Y te corta la pregunta. Y también, ¿y qué estrategias? Yo pensaría más en cuáles serían las estrategias que podrían implementarse para reducirla. Yo creo que eso también nos permite poder hacer juego en las acciones metodológicas que utilicemos con cómo escribirlas, ¿no? Yo creo que ahí nos permite hacer ese ejercicio. Y claro, si tú utilizas pregunta central, ¿cómo y qué o cuáles en este sentido? Estaríamos hablando más como de una intervención netamente cualitativa, ¿no? La metodología aplicada es el esquema de tal, claro, porque además esto es lo que te permite hacer un trabajo de intervención directa, ¿no?
Entonces, es algo así como también investigación-acción, podría ser por ahí, en todo caso, y me gustaría que de pronto la mencionaras o que se pueda clarificar tanto en tu explicación o en el documento que generes y que quede plasmado, porque si no, no se ve por dónde está la metodología, ¿no? Y me llamó la atención porque dije, bueno, si se está planteando una pregunta con estas palabras claves, ¿no? En la pregunta, ¿cómo? De entrada te digo, esto es quali, pero después veo que propones una hipótesis. Y si es quali, no tendría que haber hipótesis, ¿no? Entonces, creo que ahí el trabajo fuerte es lo metodológico, ¿no? A veces estamos haciendo ya las cosas y lo único que nos falta es saber nombrarlas. Y yo creo que todas las personas que hemos escuchado al momento están haciendo trabajos bien interesantes, pero creo que le darían el justo valor si también las aterrizamos en la forma de decir y en la forma de escribirlas. Entonces, creo que por ahí habría un trabajo fuerte, el metodológico, bien definido para que no nos pongamos el pie, ¿no? Sobre todo porque están haciendo cosas bien importantes, bien importantes. Y por otro lado, me quedo pensando cuando pones tú en el texto el lado conceptual, que ya no lo alcancé a ver en la presentación, que no aparece, y colocas conceptos clave: brecha digital, acceso a la información, competencias digitales, alfabetización digital, inclusión digital, infraestructura, desigualdad, ciudadanía, uso significativo, entornos vulnerables. Y yo digo, wow, ¿de cuántos de estos sí te vas a hacer cargo? Hay algunos que son como en nivel secundario. Define cuáles serían tus conceptos clave primarios y cuáles serían los secundarios. Porque si no, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptos clave. Pero, más bien, y al cierre de tu texto, cuando ya pones las palabras clave, nada más pones 3 y a medias, ¿no? Pones brecha, punto y coma, digital, punto y coma, acceso. Pero antes ya nos diste un listado de 10 conceptos. Entonces, yo te sugeriría también que identifiques cuáles son los que sí están, en cuáles de estos sí se está enfocando tu proyecto, para que no te pierdas en todos los demás y quieras incluirlos como si fueran de primera, si fueran los primarios, pues, y entonces también nos empezamos a perder. Entonces, ubica cuál sería estos conceptos, nivel primario, nivel secundario, y cuáles son de plano, son con los que de repente los vas a invitar, pero que no son tan necesarios, aunque sean parte un poco de todo el tema que estás trabajando, ¿no? Y también en la parte de los principios y teorías, pues sí, tendrías que irte por una, porque aquí mencionas como varias. Entonces yo también ahí ya me perdí, ¿no? En el sentido de que mencionas varias y no sé, a lo mejor 2 te pueden ayudar a hacer juego, 3, pero ya cuando mencionas varias y no queda claro cuáles son los principios y cuáles son las teorías, creo que ahí también vale la pena detenerte y ver qué sí te puede acompañar, de quién sí te vas a dejar acompañar y cuál de plano tienes que ir haciendo a un ladito porque te va a estorbar, ¿no? Entonces, pues sí, de manera general yo creo que es lo que pudiera decir eso. Y bueno, salvo en 2 momentos sí veo que mencionas autores, 2, bueno, 3 con lo de la NEM, pero de ahí en fuera haces alusión a algunas definiciones, pero no utilizas autor. Entonces también valdría la pena que no perdieras de vista el acompañamiento teórico en tu propia escritura, que yo creo que ahí también va a estar un tema interesante, importante a reforzar, ¿no? ¿Cómo llevo al papel lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias. Gracias, doctora. Maestra Ivette, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, José. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues nervioso, pero bien. Ok, recordemos, este es un espacio realmente en el que
compartimos nuestros puntos de vista. Gracias a Dios no es una evaluación, no te preocupes. Realmente este espacio es para que ustedes puedan retomar, puedan reflexionar hacia dónde van, si van bien, si van un poquito fuera de la carretera y me tengo que volver a incorporar en ese rumbo. Pero pues este es uno de los primeros pasos importantísimos pues para este nivel que ustedes están teniendo, ¿vale? Entonces no te encuentres nervioso, este es mera ejercicio muy rico porque nos retroalimentamos todos y todas, ¿vale? Entonces, algo que quiero retomar de la doctora Rocío tiene que ver con esto de la pregunta de investigación, porque comentaba, ¿cómo se produce la brecha digital? Si me quedo como el cómo, y ella te dijo, yo creo que sería recomendable de cómo lo puedo disminuir la brecha digital, porque si me quedo como el cómo es porque solamente voy a iniciar. Tú lo que aquí diría es, bueno, ¿qué está propiciando que los estudiantes tengan esta brecha digital en la escuela? Y entonces, eso es un diagnóstico que tú ya tuviste que haber retomado, esa es como la parte del sustento y de la justificación de tu propuesta del proyecto, más no tendría que formar parte de tu pregunta de investigación. Creo que por ahí va en tono esto de lo de la cuestión de la brecha digital. Y también algo muy importante, pensando una definición de hace muchísimos años en cuestión de la brecha digital, habla de las personas que tienen, no tienen, cuentan, no cuentan, saben y no saben de la tecnología. O sea, va sobre ese camino los aspectos de la brecha digital. Y entonces, al meter tú la brecha digital y meter herramientas como Google, entonces necesitas encarar cuál es esa brecha, o sea, cuáles son las habilidades. Yo creo que aquí lo que tú pretendes hablar es sobre las habilidades que pueden tener los diferentes estudiantes, o sea, ¿en qué nivel se encuentra? Yo quiero suponer que es eso a lo que te referías. Entonces, y si no, hay que cuadrar, hay que establecer bien qué es lo que quiero realmente intervenir, con qué quiero intervenir. ¿Bien? Entonces, son habilidades las que yo quiero desarrollar en mis estudiantes con estas herramientas de Google. Entonces, ya no estoy hablando de la brecha digital, sino más bien de las habilidades. ¿Qué provoca el que no tenga esas habilidades digitales? Bueno, una brecha en posteriores niveles de estudio, medio superior, para que sean para que se adapten más rápidos a los esquemas tecnológicos. Entonces, no es que esté fuera de tu contexto de investigación, perdón, sino más bien es que vas a integrarlo y va a ser parte de ese sustento. Permíteme un tantito. Me emociono y hablo muy fuerte y estoy mala de la garganta. Perdón. Entonces, hay que hacer ese análisis realmente de si lo que tú quieres hablar en esa pregunta de investigación tiene que ver con desarrollar esas habilidades para evitar esas brechas digitales que posteriormente puedan perjudicar en el desempeño y en el desarrollo de la educación de los jóvenes. Así va. Recomendación, por allí, puedes hacer una matriz de congruencia de la metodología en donde pongas tus objetivos, tu pregunta de investigación, tus metodologías, si todo encuadra y todo tiene coherencia entre sí. Entonces, esto te va a poder, te va a ayudar realmente a tener esa claridad para aterrizar esta parte y que quede en concreto esa pregunta de investigación, ese objetivo, y que hablando del objetivo, pues aquí hay cuestiones importantes que cambiar en cuestión de la redacción, sobre todo cuando estás diciendo las herramientas de Google. Google tiene muchísimas herramientas, José. Entonces, al igual que tus compañeros, tenemos que aterrizar exactamente, porque como se habla, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, es mucha la tecnología que tenemos, pero igual, Google tiene muchas herramientas. Entonces, hay que tener como esa claridad de qué herramientas. Tal vez tú dices que voy a tratar 5, bueno, pues esas 5 tal vez sean bajo una área, bajo un esquema, bajo un factor
qué sé yo. La cuestión es que delimites precisamente ese objetivo y ese objetivo pues te va a permitir de cierta manera aclarar qué es lo que tú quieres. Y por eso a mí me surgía, bueno, es que tiene que ver con habilidades digitales. Otra de las cosas por aquí que vi tiene que ver con la metodología que tú escogiste. Bueno, tú la metodología la escogiste y colocaste. Aquí es importante que cuando entregues un documento, ¿sí? Ese documento describas, ¿sale? Describas los eventos, los registros, o sea, todo va en prosa. En viñeta me resulta más una simplicidad para una infografía, para una presentación, pero ya como un documento, algo más formal, algo más en prosa, donde nosotros alcancemos precisamente a identificar todo el desarrollo del trabajo metodológico que puede tener o que tú puedes aprovechar de la metodología de V de Gowing. Ahora bien, también es necesario que sustentes bajo qué autor estás estableciendo. O sea, ¿por qué esta? Porque a diferencia de todos los demás, o sea, es raro, yo no he visto metodologías que vayan enfocadas a este punto, porque tú sí lo estás escogiendo, porque es relevante para tu propuesta de proyecto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la escogiste? ¿Cuáles son esos puntos, esos beneficios, esas áreas fuertes por el cual tú te vas a basar en esta metodología? Porque no es común utilizarla, pero tú la estás utilizando y tiene que ver con algo que tú estás encontrando como beneficios, pero que nosotros no lo podemos ver porque no está esa justificación, no está ese sustento que nos permite creer contigo que será una metodología que pueda funcionar. ¿Sí me explico, Ismael? Perfecto. Bueno, entonces, por allí también de manera general, recuerda que las mayúsculas, ya esto es más técnico, las mayúsculas se acentúan y también las adaptaciones del formato APA 7 en español, ese ampersand y algunos otros detalles de ediciones que son los que tienes. Tienes un trabajo con una base contextual, una metodología sólida y que realmente está incorporado a la especialidad, a las líneas de investigación, pero necesitamos, ahora sí, aterrizar todo esto que hablamos. Esa pregunta de investigación, concuerdo con la doctora, si tengo una metodología cualitativa no es necesario que haga una hipótesis, con que tenga una congruencia, mis objetivos, vimos que solamente hay un objetivo, nos faltan nuestros objetivos específicos, que es necesario en todo proyecto de investigación contar con estos objetivos específicos porque nos ayudan, nos van a dar esa pauta para poder alcanzar este objetivo general. Entonces, te agradezco precisamente la presentación, esperemos ver avances en esta propuesta, Ismael. Muy interesante, te digo, con una metodología que es diferente a lo que hemos estado escuchando o tu servidora que ha participado en otros coloquios en años anteriores y no la había escuchado con una claridad y sobre todo para aplicarla aquí. Entonces, necesario que sustentes esa parte, porque es necesario y creo que ahí vas a encontrar como una área de oportunidad muy importante para acrecentar más y más bien fortalecer tu propuesta de proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Finalizamos con Angélica Aurelia Quiroz Gutiérrez, que presentará su trabajo titulado Construyendo puentes digitales en contextos rurales, estrategias de acompañamiento pedagógico. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a explicar, bueno, cambio un poquito el intitulado de mi proyecto, porque estaba muy general, entonces ya lo modifiqué un poquito. Bueno, comienzo.
Buenas tardes, mi nombre es Angélica Aurelia Quiroz Gutiérrez. Tengo el gusto de presentar mi proyecto que lleva nombre Estrategia de Acompañamiento Pedagógico para la Integración de Plataformas Digitales en Estudiantes de Cuarto Grado de la Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos en Jicaltepec, Toluca, Estado de México. Angélica, por favor, ¿nos muestras tu presentación, por favor? ¿No se muestra? No. A ver, permítame tantito. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a... Sí, por favor. Y la voy a volver. Ok. Ujú. No sé si ahí lo vean. Estamos viendo la ventana de Meet. Ahí ya se ve la presentación. ¿Sí ya se veía? ¿Ahí ya? Sí, ahí ya. ¿Sí? Bueno, comienzo de nuevo. Bueno, les comento, cambié un poco el tema de mi titulado. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Angélica Aurelia Quiroz Gutiérrez y hoy tengo el gusto de presentar mi proyecto que lleva como título Estrategias de Acompañamiento Pedagógico para la Integración de Plataformas Digitales en estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos en Jicatepec, Toluca, Estado de México, el cual forma parte de la especialidad de intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Este proyecto surge a partir de la observación de una problemática educativa real en una escuela primaria que es rural, donde el rezago digital no es únicamente tecnológico, sino también pedagógico y organizativo. El principal reto no radica solo en la falta de recursos, sino en cómo acompañar pedagógicamente los procesos de aprendizaje desde un enfoque humanista y contextualizado. El proyecto se desarrolla en la Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos, que está ubicado en una comunidad rural en Jicatepec, Toluca, Estado de México. Es una escuela de educación primaria que presenta limitaciones importantes en infraestructura tecnológica, carece de conectividad y uso pedagógico de tecnologías. Estas condiciones han generado un rezago digital que impacta en las prácticas docentes, en el aprendizaje de los estudiantes y en las formas de acompañamiento académico desde casa. A partir de la observación directa y del trabajo de campo, se identificó que la problemática central no es únicamente la falta de tecnología. El problema principal en la escuela es la escasa apropiación pedagógica de la tecnología, tanto en la práctica docente como en el acompañamiento académico desde el hogar por parte de los padres de familia. Predominan prácticas tradicionales de enseñanza y no existen estrategias institucionales claras que atiendan el rezago digital, lo cual coloca a los estudiantes en una situación de desventaja educativa. Este proyecto se justifica por la necesidad de atender el rezago educativo desde la perspectiva pedagógica y contextualizada, especialmente en contextos rurales con limitaciones tecnológicas. Asimismo, responde a la importancia del fortalecer el acompañamiento pedagógico docente como eje para mejorar los procesos de aprendizaje, en congruencia con los principios de inclusión, equidad y justicia social que plantea la nueva escuela mexicana. De esta manera, la propuesta busca generar un impacto educativo y social pertinente, viable y alineado con contextos escolares. A partir de la problemática identificada, se formula la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo diseñar una estrategia de acompañamiento pedagógico digital viable y contextualizado que fortalezca el aprendizaje en una escuela primaria rural con limitaciones tecnológicas? Esta intervención, esta línea de investigación se inscribe en la línea de investigación, la cual es redes de conocimiento de aprendizaje y cultura digital, ya que analiza cómo la tecnología puede fortalecer los procesos de aprendizaje y el acompañamiento pedagógico, incluso en contextos rurales con limitaciones tecnológicas. El objetivo. Con base en la pregunta de investigación, se plantea como objetivo como base de la pregunta de investigación, se plantea como un objetivo general
que es el diseñar una estrategia de acompañamiento pedagógico digital contextualizada, orientada a fortalecer el aprendizaje en educación básica, considerando las condiciones reales en contextos escolares. Los objetivos específicos permiten ordenar el proyecto, primero comprendiendo el contexto, después identificar a los actores y a sus necesidades, posteriormente diseñar las estrategias y finalmente proponer acciones y seguimiento de evaluación. Para nuestro marco teórico, el proyecto se fundamenta en los principios de la nueva escuela mexicana, que propone una educación humanista, inclusiva y contextualizada, donde el docente tiene un papel central como mediador pedagógico y el aprendizaje se contribuye considerando las condiciones reales del contexto rural. La tecnología no se plantea como un fin en sí mismo, sino como un medio para fortalecer el acompañamiento pedagógico, priorizando la equidad educativa y la participación de la comunidad, en congruencia el artículo 3 de la Ley General de Educación y el Plan de Estudio del 2022. El proyecto se sustenta en aportaciones históricas y normativas que abordan la brecha digital, educación inclusiva y el acompañamiento pedagógico. Organismos como la UNESCO y la CEPAL señalan que en un contexto rural, la incorporación de tecnologías debe ser gradual, contextualizada y centrada en los actores educativos. Esto es referente y respalda la propuesta de priorizar el acompañamiento docente como estrategia para reducir la desigualdad y fortalecer el aprendizaje. El proyecto se desarrolla desde un enfoque cualitativo, ya que busca comprender de manera profunda las condiciones educativas y tecnológicas del contexto. Se adopta un diseño de estudio de caso de tipo descriptivo y explicativo, lo cual permite analizar una realidad específica sin pretender generalizar los resultados. La información se recaba mediante observación directa, entrevistas, encuestas, diagnóstico y diario de campo, aplicado a docentes, estudiantes y familiares, lo cual permitió construir un diagnóstico integral del contexto. La metodología que se pretende integrar es PPD, la cual, para organizar la intervención, se adopta el modelo PPD y permite estructurar el proyecto de manera gradual y contextualizada. Este modelo parte del análisis de la problemática, continúa con la planeación y el desarrollo de estrategias y culmina con la implementación, intervención y una evaluación. Su uso permite evitar implementaciones innecesarias y asegurar que las acciones respondan a las condiciones reales de la comunidad escolar, siguiendo paso a paso cada proceso con un orden para que no nos desviemos de la investigación. Las estrategias de investigación se centran en el acompañamiento pedagógico del docente como eje principal del proyecto. Estas actividades digitales se diseñan de manera breve y graduales, integradas al trabajo cotidiano del aula y adaptadas a las condiciones reales de la infraestructura de la escuela. En este marco, las herramientas como Quizzy y Kahoot se utilizan únicamente como recursos de apoyo seleccionados para su accesibilidad, facilidad de uso y pertinencia didáctica, sin que la tecnología se convierta en el fin del proyecto. Con la implementación de esta estrategia, se espera fortalecer el acompañamiento pedagógico del docente, así como mejorar la organización del trabajo escolar. Se busca incrementar la motivación de los estudiantes y favorecer el desarrollo inicial de las competencias digitales, tanto en docentes como en los alumnos, a partir de un uso pertinente y contextualizado de los recursos digitales. Este proyecto aporta una estrategia de acompañamiento pedagógico digital contextualizada, que está diseñada a partir de las condiciones reales de la escuela primaria. Su principal aportación es colocar al docente y al acompañamiento pedagógico en el centro del proceso, utilizando la tecnología como medio y no como un fin. La propuesta busca ser pertinente, viable y aliado con los principios de la nueva escuela mexicana, contribuyendo al rezago digital desde una mirada pedagógica y humanista. Algunas bibliografías que utilizamos son referentes que sustentan este apoyo son las siguientes. Muchas gracias.
Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Rocío, por favor. Sí, hola, gracias. Buenas tardes, Angélica. Yo quiero preguntarte, quiero empezar con una pregunta sobre del 1 al 100. Bueno, preguntarte si eres de primero o de segundo. Soy de segundo. Sí, te lo pregunto en el sentido de el avance que se observa en tu trabajo, ¿no? Es decir, escucho como un trabajo más estructurado, ¿no? En la presentación, ¿no? Escucho que ya hay como un orden más puntual de las secciones o apartados que pudiese someterse a valoración, valga la expresión, ¿no? Entonces, me gustó también que tienes un poco, utilizas las diapositivas de una manera más amable, en el sentido de que hay poco texto y está claro lo que quieres referir ahí. Sí está como se puede decir, como una adecuada distribución del espacio, ¿no? Entre lo que vas presentando. Y me da la impresión eso de que tienes un trabajo más avanzado, porque te escucho más, te escucho fluida, ¿no? Te escucho fluida, te escucho que ya le has avanzado. Y me llamaba la atención también cómo lo referías al cierre, cuando decías, este trabajo aportó, porque lo hablabas en pasado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya lo terminó. En una escala del 1 al 100, nada más puedo esa pregunta, ¿en cuánto lo llevas? En referencia a la metodología, ya lo tengo concluido. Y solamente ahorita voy a pasar a la fase 2, que es la implementación, en donde voy a desarrollar ya las plataformas de Kahoot y de Quizzes. Gracias. Sí, y en ese sentido, bueno, veo que está como el trabajo más, pues es que lo tienes ya más avanzado. Yo creo que ahorita esta parte va a ser interesante, ya la de la implementación, y que después empieces a generar ya la discusión con la teoría, ¿no? Y sí, que generes ya qué te estás encontrando en campo. Es una investigación que observo de corte cualitativo, que está diseñada, está como muy clarificada, y que yo creo que viene la parte interesante, cómo vas a ir leyendo, analizando lo que te encuentras en campo, para que después lo lleves a la parte de la escritura. La verdad es que no tengo mucho que decir. Me gustaría después, si te parece, darle seguimiento también a tu trabajo. Me llama la atención cómo lo estás trabajando, y creo que si puedo aportar a distancia, o puedo acompañarte, o si se puede simplemente dialogar, pues con mucho gusto. En realidad creo que no tendría mucho que decir. Quizá lo único es que en el texto, que yo creo que ese fue el detalle, ¿no? Sí, pudieras habernos ilustrado, bueno, comentado más sobre quiénes te acompañan teóricamente, más allá de decir que partes de los principios de la ANEM, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, no? Y también como algo que sí sugiero que no se mencionó en ninguna, y aquí tampoco, fue el tema de, sí se habla de la metodología cualitativa, pero como que parece que no le hacen caso a los autores de la metodología, ¿no? Y creo que es importante que los mencionen, y aquí también volvió a pasar, no se mencionan, refiere solamente a la NEM, pero no haces mayor incorporación de otros teóricos, y creo que siempre en la exposición se debe de, valdría la pena, ¿no? No se debe, me quito esa palabra, valdría la pena de eso, de que nos dejemos acompañar y además presentemos a nuestros acompañantes. Pues eso, un marco teórico que, bueno, perdón, un trabajo que metodológicamente parece que está claro, hay un planteamiento del problema, describes el contexto, es congruente con la línea de investigación, y bueno, pues éxito en lo que vas a implementar prontamente. Pues todo, no, es todo lo que pudiera decir. Gracias, doctora.
Maestra Ivette, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Angélica. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un poquito nerviosa. Ok, igual que los demás, no te estreses. Realmente este es el espacio para ustedes y para nosotros para conocer más de las investigaciones y trabajo que están haciendo nuestros estudiantes aquí en la universidad. Fíjate que cuando empecé, bueno, de por sí tu documento que compartieron es el resumen. Vuelvo a repetir, ustedes no tienen la culpa, sería interesante que nos compartiesen el trabajo que ustedes tienen hasta este momento, porque el resumen nos queda así como muy en corto y precisamente hay algunos detalles que no están en ningún resumen. Tu resumen está bien realizado, pero a mí en lo particular me hubiera gustado ver el trabajo para conocer todas las vertientes y todos los recovecos de tu proyecto, que es la parte esencial. Fíjate que yo cuando estaba escuchando y estaba haciendo anotaciones, me quedaba yo con dudas y dudas y dudas. Primero, hablas de un rezago pedagógico, un rezago cuando hablamos de pedagógico estamos hablando en docentes, le entendí así porque en otros puntos claves también mencionabas esta cuestión, en la parte administrativa también estaba yo como teniendo, al fin de cuentas estás hablando de un rezago en toda la escuela, sé que es una escuela en un contexto rural y que por eso sin todavía conocer, aquí que nos estás planteando en cuando estabas llevando a cabo tu presentación, y obvias razones en tu resumen también lo llevas más o menos hasta el final, sin conocer qué herramientas tú ibas a implementar para esta estrategia de acompañamiento. Y me seguía quedando mis dudas porque dije, bueno, y lo noté aquí, no sé si va a ser para el docente, para los alumnos, para los padres de familia, porque algo también interesante es lo siguiente. Tú estás colocando en tu resumen que hiciste una recolección de información, aquí tal cual lo estoy leyendo, un análisis aplicados a docentes, estudiantes y padres de familia. Entonces, obvia razón, yo tengo, o mi percepción, ahorita identificando que este acompañamiento no es del docente. Entonces, hay una diapositiva por ahí que entendí que el acompañamiento era para el docente, o sea, capacitar al docente, y mi sorpresa, no es para el docente, es para el estudiante. Sácame de mi error, ¿verdad? Sí es para el estudiante, ¿verdad? Lo que pasa es de que sí, en un principio se hablaba del estudiante, pero ya después al hacer todo el análisis y todo y ya ver las prácticas con los docentes, la docente, me di cuenta que hay que empezar desde el docente y desde los papás, porque los papás también dicen, sí les ayudo, pero cuando se trata ya de hablar en cuestiones digitales y cuestiones de enseñanza, a ella no somos tan buenos a que se ocupamos redes sociales. Entonces hay que incluir a los docentes y a los papás y ya después de ahí, pues obviamente ellos son los pilares para que los alumnos puedan fortalecer. Entonces, aquí viene la situación de tu trabajo. Creo yo que tendríamos, te digo, tu presentación y tu resumen son así como muy en concretos y tengo como esa discrepancia en cuanto a de quién me está hablando exactamente. Entonces, aquí hay hablar con tu director, con el comité, para que sea muy claro desde el inicio y no traer más a colación, ¿sale? Porque entonces causas esa confusión, ¿va? Vuelvo, me hubiera gustado revisar todo el trabajo y no el resumen, porque entonces estaba yo teniendo como esa cuestión. Yo sé que al inicio a nosotros, bueno, en el caso de ustedes, cuando entran al posgrado, les invitan a hacer su propuesta de proyectos, en este sentido, su anteproyecto, por decirlo así, y que en el transcurso de sus UCAS, ustedes van aterrizando la propuesta de investigación. Entonces yo creo que pudiese enfatizar más en el inicio hacia quién va dirigido, porque se pierde el sentido.
No estoy diciendo que este diagnóstico que elaboraste con estudiantes y padres de familia no esté mal, o sea, más bien que esté mal, no, pero puede ayudarnos en la parte del diagnóstico donde se detectó que inicialmente se tiene que trabajar con este primer sector, que son docentes, por ejemplo. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Mi trabajo es diseñar estrategias de acompañamiento para docentes y para padres de familia, entonces ya es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú estás hace un momento que tú contestaste y que nos van a regañar porque nadie quiere hacer esa dinámica, pero es que quería tener clara esa parte porque me quedo así como en el limbo hacia quién va dirigido. Entonces, si en este momento que tú ya estás en el segundo y que según yo ya estás próxima a salir, es necesario que coloques con claridad hacia quiénes son esas estrategias de acompañamiento. Docentes, padres de familia o alumnos. Docentes y padres de familia, docentes, padres de familias y alumnos. O sea, que me distingas de este abanico de posibilidades estos diferentes diseños de acompañamiento. Y ahora también, por cada uno de estos perfiles, pues tus herramientas, la estructura de estas herramientas, pues tendría que ser diferente. La dinámica tendría que ser diferente al utilizar. Otra de las cosas que por aquí yo anoté y que es importante que lo consideres, según yo, Kahoot ya tiene costo. Antes no, hace algunos ayeres antes de pandemia, Kahoot no tenía costo, pero ahorita sí. Quitzy, no, yo sabía que no tenía costo, pero no sé si está limitado. ¿Por qué menciono esto? Bueno, que aunque son herramientas muy prácticas, muy visuales y muy dinámicas para gamificación, porque pues, son herramientas de gamificación, se vuelve como aquí la cuestión es que tú hablas también de una cuestión de recursos. Yo soy también partidaria de que si en la institución no cuentan con los recursos para comprar tecnología, ya sea en hardware o software, puedo hacer uso, como en este caso, de aplicaciones o plataformas digitales. Ok, gracias, Angélica. Plataformas digitales en la cual sean gratuitas y poder incorporarla. Sí, yo sabía, o sea, Kahoot en un entorno, ahorita casi no lo utilizo, pero cuando lo estaba yo utilizando, sí era completamente gratuito. Empezó con paga, es decir, que tenías limitado para diseñar ciertos números lo voy a llamar como reactivos o de preguntas, o sea, estaba limitado. Te digo, ahorita desconozco si ya la volvieron a abrir o es como el Canvas, que es premium y tiene la free, pero que todavía tienes la oportunidad de hacer en el número de productos en ese. Y sabía yo que Kahoot estaba limitado, pero ahorita no me he metido, entonces desconozco esa parte. Entonces sí es importante porque hablas precisamente de la falta de recursos económicos. En este sentido, ok, entonces hay que darle pie y hay que profundizar entonces con este objetivo, porque sí es necesario resaltar y no quedar en el limbo cada uno de estos puntos, ¿vale? Entonces, por allí es un proyecto que está avanzado, como lo dijo la doctora Rocío, pero sí es necesario que se puntualice más, o sea, que al momento de llevar la presentación no me quede así como bailando y decir, ok, ¿hacia quién está proyectado? Sino ser muy claro que va a ser con estos 3 actores en el esquema pedagógico, lo que es el docente, padre de familia y estudiantes, ¿vale? Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo el que nos hayas compartido esa presentación. Agradecemos a todos los estudiantes unos excelentes proyectos. No se desanimen, son excelentes proyectos que solamente falta pulir un poquito, pero van encausados a una gran aportación a la sociedad, que creo que es lo importante y lo que nuestra universidad es lo que pretende, que sus proyectos aporten a nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos leerlos. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este noveno coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.